Hay muchas cosas en esta vida que no tienen respuesta. O al menos, cuya respuesta no es tan clara para la mayoría. Y es eso lo que me motiva a contar esto el día de hoy. Ver si puedo dar con alguna respuesta de parte de otros. Quién sabe, quizá no soy el único que vio esto. Pasó hace unas semanas. Me desperté en mitad de la noche por alguna razón, y lamentablemente no pude volver a dormir. No importaba cuánto lo intentara, no podía volver a conciliar el sueño. Estaba pues, recostado en mi cama, mirando fijamente el techo de mi habitación, mientras varios pensamientos pasaban por mi mente. Finalmente, tras un rato de divagar en mis ideas, decidí ver la televisión. Pensé que si veía algo quizá terminaría dándome sueño tarde o temprano. Miré la hora en mi celular y eran casi las 5 de la madrugada. Así pues, tomé el control remoto y encendí la televisión de mi cuarto, asegurándome de bajar el volumen por la hora que era. Comencé a cambiar de canales buscando algo que ver. Y, como era de esperarse, no encontraba nada. Claramente a esas horas no habría mucho que ver, así que tampoco podía ponerme exigente. Finalmente, pasé por el canal 64. Ese era Nickelodeon. Y casi de inmediato, se mostró en la pantalla un bumper que anunciaba que ahora empezaría Bob Esponja. Me extrañé mucho, pues no pensé que pasaran Bob Esponja a tales horas de la madrugada, pero tampoco me quejé. Sería un buen entretenimiento en lo que me daba sueño nuevamente. Además, pensé que no me vendría mal algo de diversión. Me acomodé de mejor manera en mi cama, y así, la intro del programa inició. Apareció aquella pintura del capitán. Y dijo su clásico, ¿están listos chicos? Entonces las voces de los jóvenes respondieron al unísono, sí capitán, estamos listos. Pero, he de decir que había algo raro aquí. Para empezar, no había sonidos de ambiente marítimo como de costumbre. Solo sonaban las voces y ya. Y lo que me parecía más raro. Quizá fue mi imaginación, pero creo haber escuchado al capitán con una voz algo apagada. Podría decir lo mismo de las voces de los niños que le respondían. Sin embargo, pensé que sería solo cosa de la televisión, o de mi imaginación, qué sé yo. Entonces, el capitán finalmente dio inicio al tema de introducción. La canción sonaba como de costumbre, y era tan alegre como la recordaba. Sonreí levemente cuando la intro terminó. Así, la carta de título se presentó ante mí. El episodio se llamaba Torn Papers. O sea, papeles rotos. De nuevo, no sé si haya sido producto de mi imaginación, pero juraría haber visto una cara extraña en la pantalla de título. La verdad, no recordaba este episodio, al menos no por su nombre. Por lo que pensé que quizás sería uno de los episodios más recientes del programa. Sin embargo, este no parecía ser el caso, pues la animación de todo el episodio se veía como en las primeras temporadas de Bob Esponja. El episodio empezaba en el crustáceo cascarudo. Calamardo se encontraba en la registradora, mientras que Bob estaba en la cocina. Sus puestos habituales de trabajo. No había ni música, ni sonidos de fondo. Aparentemente, había muchos clientes disfrutando de su comida, pero no se escuchaba nada de todos modos. La cámara entonces enfocó a Calamardo, quien parecía estar ignorando su trabajo para escribir en unas hojas de papel. Aunque no se notaba mucho, la expresión en el rostro de Calamardo reflejaba intensidad, como si estuviese muy concentrado en lo que escribía. Entonces, llegó un momento en que Calamardo giró los ojos en dirección a la ventanilla de la cocina, con una expresión molesta en su rostro. Y tras unos segundos, volvió a escribir. Esto se repitió en bucle por poco más de un minuto. Simplemente Calamardo escribía, se volteaba unos momentos para mirar enfurecido hacia la cocina, y retomaba su escritura.
parecía que algo lo desconcentraba, pero seguía sin poder escucharse sonido alguno. Finalmente, y tras un rato de lo mismo, hubo algo de sonido. Pues Calamardo se asomó rápidamente por la ventanilla de la cocina, y le dijo a Bob Esponja que guardara silencio. He de decir que, normalmente, esta escena me hubiese sacado una sonrisa, pero en esta ocasión, me hizo sentir algo incómodo por la agresividad con la que Calamardo le gritaba a Bob Esponja que se callara. Tras aquel acto de furia, Calamardo volvió a su puesto para continuar con lo que hacía. Entonces Patricio entra al crustáceo cascarudo, y como de costumbre, pasa directamente a la cocina sin importarle nada más. Así, comenzaron a escucharse sonidos de carcajadas provenientes de la cocina. Finalmente, parecía que podía escuchar lo mismo que Calamardo, y entender por qué le era difícil concentrarse. Ahora, el rostro de Calamardo reflejaba una molestia mucho más grande, con el clásico toque exagerado del programa. Pese a todo, Calamardo trataba de ignorar todo para seguir escribiendo. Sin embargo, a los pocos segundos, Bob Esponja y Patricio salieron corriendo de la cocina, provocando que la puerta de la misma se abriera con tanta fuerza que el viento voló los papeles de Calamardo. Dichos papeles dieron algunas vueltas en el aire, hasta que aterrizaron sobre la mesa de un cliente que terminaba de comer, y dicho cliente los confundió con servilletas. Así, tomó los papeles y comenzó a limpiarse con ellos, dejándolos sucios. Finalmente, el cliente se levantó de su asiento, arrugó los papeles en una pequeña bola de papel, y los tiró en un bote de basura del restaurante. Ante aquella escena, Calamardo simplemente se quedó de pie, inmóvil en su lugar. Bob Esponja y Patricio se encontraban a su lado, viéndolo con una expresión de preocupación. Probablemente, esperaban algún otro regaño de parte del calamar. Sin embargo, nada de eso ocurrió. La cámara simplemente enfocó el rostro de Calamardo, mostrando cómo la esclerótica de sus ojos tomaba un tono más rojizo. La expresión de Calamardo ya no mostraba ninguna emoción. Así, ignorando a Bob y a Patricio, Calamardo simplemente comenzó a caminar lentamente para salir del crustáceo cascarudo, con rumbo aparente a su hogar. Al final, Bob y Patricio solo se miraron mutuamente, algo preocupados. Entonces hubo la clásica transición de burbujas de la serie, cambiando de escena. Ahora, la escena transcurría afuera de la casa de Calamardo. Bob Esponja se acercaba al lugar para tocar la puerta de la casa. Primero tocó una vez, y luego otra, para entonces comenzar a tocar muchas veces y de forma muy rápida. Ante ello, era de esperarse que Calamardo abriese la puerta en cualquier momento, molesto, como era usual. Pero no pasó. Por más que Bob tocaba la puerta y llamaba a Calamardo, parecía que no había nadie en casa. Finalmente, la esponja se rindió, y con una expresión más desanimada, simplemente se alejó del lugar, rumbo a su piña. Entonces, la cámara pasó a estar en la habitación de Calamardo. La misma se veía bastante oscura. Podía apreciarse un bulto debajo de las sábanas de la cama de Calamardo, por lo que intuí que él se encontraba ahí recostado. No había música alguna. Solo podía escucharse el sonido de alguien sollozando. Pero no parecía un sollozo caricaturesco. Sonaba inquietantemente realista, a un volumen muy bajo. La escena duró como un minuto. Tras ello, de nuevo se hizo una transición para cambiar de escena. Pero esta vez ya no fue la clásica transición de burbujas, sino que la pantalla se oscureció poco a poco en color negro. Y así, cambió de escena. Ahora, comenzaron a mostrarse algunas tomas de fondo de Bikini. Nuevamente, no había sonido alguno, ni música. Solo se mostraban algunos lugares de la ciudad, dejando ver que aparentemente no había nadie. La ciudad se veía tan normal como siempre, pero no había nadie en pantalla. Aunque me sentía extrañamente incómodo en esta parte, no esperaba gran cosa. Y fue por esto que lo siguiente me tomó por sorpresa. En un momento, se enfocó una calle de fondo de Bikini, y tras unos segundos, un estruendoso sonido se hizo presente. Sonaba como un choque automovilístico o algo parecido. Fue como un sonido de golpe muy fuerte y pesado.
y junto a este, la pantalla se puso en negro inmediatamente. Y se quedó así unos 30 segundos más o menos. Admito que aquel ruido tan fuerte me asustó tanto como para hacerme dar un leve salto en mi colchón, pero rápidamente logré calmarme de nuevo. Eso sí, para este punto del episodio estaba más que confundido. Este sí que era un episodio bastante extraño e inusual. Y aún así, ni me imaginaba lo aún más extrañas que se iban a poner las cosas. La escena ahora transcurría en un lugar muy oscuro, pero parecía ser un exterior. Por el ambiente, me parece que quizás se trataba de la ciudad de fondo de rocas, del episodio del mismo nombre. Allí, en medio de la oscuridad del lugar, permanecía de pie Calamardo, imperito. Aunque al principio se veía de espaldas, la cámara no tardó en enfocarlo de frente. No se escuchaba nada, salvo por una tétrica ambientación sonora. Calamardo simplemente miraba de un lado al otro, mostrando algo de angustia en su expresión. Además, aún mantenía la tonalidad rojiza en sus ojos. Parecía que el calamar estuviese alerta de cualquier cosa que estuviese en el lugar. Sin embargo, todo parecía indicar que se encontraba solo. Así, y tras un rato de repetir su animación, Calamardo simplemente bajó la mirada y se dijo a sí mismo: creo que tengo que volver a trabajar. Se llevó uno de sus tentáculos a la cabeza para rascarse un poco, y entonces comenzaría a caminar para salir del cuadro de escena. Tras eso, no tomó más que unos segundos más para que la escena volviese a cambiar, pero esta vez sí que lo hizo con la clásica transición de burbujas del programa. La escena entonces cambió de nuevo al crustáceo cascarudo. Ahora se mostraba la cocina del restaurante, y podía verse a Bob Esponja cocinando como de costumbre. Seguía sin haber música, y el único sonido era el de la carne friéndose en la parrilla. La cámara estaba colocada en cierto ángulo, en el que solo podía ver a Bob Esponja de espaldas. La escena se mantuvo como por un minuto o poco más. Finalmente, la cámara cambió de ángulo, ahora estaba cerca a la ventanilla de la cocina. Se mostró como la mano de Bob dejaba sobre esta una cangreburger ya preparada, y entonces procedía a hacer sonar el timbre que había en la ventanilla, indicando que había terminado una orden. Sin embargo, nadie recogió dicha orden. La cámara entonces pasó al lado opuesto de la ventanilla, para mostrar cómo Bob Esponja se asomaba por la misma. Esta parte fue especialmente inquietante, pues al momento de aparecer el cuadro, Bob Esponja tenía los ojos totalmente negros. Como si sus cuencas oculares estuvieran vacías. Se notaba una expresión de tristeza y desolación en su rostro. La cámara entonces pasó a una toma completa del restaurante, dejando ver que no había nadie. Ni Calamardo, ni Don Cangrejo, ni un solo cliente. Entonces volvió a enfocarse a Bob Esponja, quien tristemente volvió a la cocina sin más. Entonces hubo otra transición, pero esta vez era de difuminado en negro nuevamente. Y he de decir que de aquí en adelante fue cuando el episodio pasó a ser completamente extraño. Ahora, de la nada, se mostraba la toma del atolón de Bikini. Ya saben, esa pequeña isla que se muestra al principio de la intro, aquella que está justo encima de fondo de Bikini. Se escuchaban sonidos de ambiente marítimo, como las olas chocando y algunas gaviotas. Entonces, comenzó a escucharse una voz de fondo, que no sonaba como la de ningún personaje del show, que yo recuerde. Una voz algo gruesa y jadeante, que repetía lo mismo una y otra vez. Hazlo, hazlo, hazlo. Tras un rato de eso, volvió a haber una transición a negro. La escena ahora se encontraba dentro de la casa de Calamardo, en su habitación. La misma seguía viéndose bastante oscura, como si la luz del exterior no pudiese entrar. Ahí, sentado en la orilla de la cama, estaba Calamardo nuevamente. Sus ojos seguían con el mismo tono rojizo, y su expresión continuaba mostrando angustia. Al igual que hace un rato, el calamar simplemente miraba de un lado al otro, como si esperara a que sucediera algo. Entonces se levantó de la cama y salió del cuadro. Hay muchos pequeños detalles que no puedo recordar con exactitud con respecto a este episodio, pues fue algo realmente confuso de ver.
pero juraría haber visto una figura inmóvil en una esquina de la habitación de Calamardo. No parecía ser un pez u otra criatura marina, pero no sé bien qué era. Solo recuerdo que vestía de blanco, o eso creo. La cámara entonces pasó al patio delantero de Calamardo. Ahora, Bob Esponja y Patricio se encontraban juntos viendo con una expresión de preocupación a la ventana del cuarto de Calamardo. He de aclarar que en este punto los ojos de Bob habían vuelto a ser normales. Entonces, así como así, Patricio dijo: el cielo está triste, como un helado derretido. Y ante ello, Bob Esponja le respondió: pero no es nuestra decisión, ¿o sí? El 9-11 era algo que tenía que pasar. Y sí, no hace falta que lo digan. Sé lo confundidos que deben de estar por lo que acaban de escuchar. Créanme, yo también lo estuve en su momento. Escuchar aquello me llenó no solo de total extrañeza, sino de desagrado e inquietud. No sabía cómo o por qué, pero Bob Esponja había soltado un comentario como ese, así como así. No era solamente el hecho de que las frases de Patricio y Bob hayan sonado completamente aleatorias y fuera del contexto en el que se encontraban, sino que además se había tocado un tema como lo es el lamentable atentado a las Torres Gemelas. Solo traten de imaginarse la mueca que debo haber puesto en ese momento. Pero bueno. Tras decir esas cosas sin sentido aparente, Bob y Patricio comenzaron a caminar rumbo a otra parte. Y al irse, Patricio volvió a soltar un comentario al azar: lo siento, tendré más cuidado. De nueva cuenta, no entendía a qué se refería, pero no le di más vueltas. Entonces ocurrió algo sencillamente inquietante, pues fue algo que no parecía para nada acorde al episodio. En la pantalla empezaron a generarse algunos errores gráficos, y de la nada se mostró una fotografía. Una fotografía que parecía haber sido agregada con edición sobre el episodio. Dicha foto era de un par de niños pequeños en un parque. Un niño y una niña. Pero la foto parecía haber sido tomada a cierta distancia de los infantes, aunque se notaba que la intención era enfocarlos a ellos. Esto sin dudas me pareció lo más extraño del episodio, pues el hecho de haber sobrepuesto una foto así sobre la animación se veía, no solo inusual, sino también muy fuera de lugar. Parecía que el episodio ya no tenía ningún sentido. Como una mezcolanza de cosas extrañas. Tras unos cuantos segundos en los cuales la fotografía se mantuvo estática en la pantalla, la escena volvió a mostrar la casa de Calamardo, esta vez, vista desde el frente. Entonces, la cámara se acercó hasta la entrada de la casa, y se vio como lentamente abrían la puerta desde dentro. Así, Calamardo salió de su hogar, dando solo unos cuantos pasos más allá de la puerta. El calamar se veía distinto. Lucía demacrado, desarreglado y bastante crispado. Su respiración se notaba algo agitada, como si estuviese muy angustiado, o emocionado. Entonces, alzó uno de sus tentáculos, y mostró que llevaba con él unos papeles idénticos a los que habían sido rotos al inicio del episodio. Ahora podía ver perfectamente de qué se trataban. Eran partituras. Partituras de música. Parecía que Calamardo se había estado esforzando tanto para escribir una canción. Calamardo simplemente sonrió con aparente satisfacción y volvió a entrar a su casa, cerrando la puerta tras de sí. Tras esto, la escena hizo otra transición a negro. Y al volver, la escena ahora transcurría dentro de la piña de Bob. Aparentemente, ahora era de noche. La cámara mostraba varias tomas del interior del hogar de la esponja, mostrando que todo estaba a oscuras y sin ningún ruido. En un momento, se mostró que la televisión estaba encendida, pero la misma solo transmitía estática. El televisor producía algo de luz, que permitía ver que el sillón frente a ella estaba vacío. Entonces, la cámara pasó a una parte en especial de la casa, cerca a una pared de la misma. Ahí, se encontraba Bob Esponja, de pie, en medio de la oscuridad. Pero algo no estaba bien con él. Sus ojos habían pasado a ser unos mucho más realistas y la expresión de su rostro denotaba angustia total. Parecía muy preocupado por algo, pero no podía deducir el porqué. Entonces, la cámara se acerca aún más a su rostro. Este ahora se notaba completamente aterrado.
En cuanto vi la cara de Bob, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Ahora, Bob simplemente veía fijamente la cámara, con esos ojos tan realistas, y su expresión de angustia. Podía sentir como si la pobre esponja me estuviese viendo directamente a mí. Y, en consecuencia, todo lo que transmitía su rostro se reflejaba en mí. Nunca olvidaré esos segundos en los que miré fijamente a Bob Esponja, mientras este simplemente parpadeaba sin hacer nada más. Por unos momentos, sentí algo de desolación, desesperación, y también terror. Entonces, la pantalla se fue a negro bruscamente, y lo último que pude escuchar fue la misma tétrica y gruesa voz de hace un rato decir: "Ya viene". Y así, el episodio finalmente terminó. Así como así, empezaron a correr los créditos del episodio, aunque estos no venían con la típica canción del final del programa. Sino que ahora lo único que se escuchaba era una melodía tocada por un clarinete. En cuanto terminó el episodio, se mostraron algunos bumpers del canal. Todo lucía muy normal. Simplemente estiré el brazo con el control remoto en la mano y bajé el volumen de la televisión hasta que fuese apenas audible. Me quedé un buen rato procesando todo lo que acababa de ver. Estuve despierto por unas horas más, hasta que empecé mi día. Y pese a lo que muchos hubiesen pensado, no le tomé mayor importancia al asunto. Al menos no de primer momento. Aún así, me he permitido darle algunas vueltas al tema en estos últimos días. He estado explorando la posibilidad de que lo que vi haya sido real. Y sí, soy consciente de lo estúpido que debo de sonar ahora mismo. A pesar de haberlo visto, yo soy el primero en creer que no pasó. No lo sé, creo que solo estoy en negación. Pero eso debe terminar, quizá sea lo mejor. De no haber sido real, no creo recordar también algunas cosas del episodio. Así que esa posibilidad es la que ahora me impulsa a compartir mi experiencia. Quisiera saber si alguien más logró ver este episodio. Por favor, cualquier información que tengan sería de ayuda. Realmente ha despertado mi curiosidad, pese a mis intentos para que no lo hiciera. Quiero saber de dónde ha salido este episodio. La extrañeza del mismo me hace inevitable el no querer saber más. Es un episodio del que jamás he oído hablar en ningún sitio. Un episodio en el que parecía que, por momentos, los personajes se salían del contexto de la serie. Como si los personajes rompieran sus papeles.